Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor... En los cuales se destila una maldad exquisita. El libro de Romanos 1:19 aborda este tema, tal vez no de la maldad, sino de la perversidad del ser humano. El capítulo 1:19 al 32 habla de esto. El capítulo 2 habla de los religiosos que van a una iglesia, que creen, medio creen, que van así. No hablo de esos. Romanos 1:19 al 32 habla de esa gente como la que voy a empezar a describir. Hay narrativas de gente que, por ejemplo, roba niños, los lleva al extranjero, sabiendo que el propósito de esto es extraerle órganos vitales para venderlos. Esta gente, después de hacer este evento quirúrgico, salen de la sala quirúrgica y empiezan a desayunarse un hot dog, unas milanesas, contentos, felices, sabiendo el cuerpecito del niño va a morir y ya vendieron los órganos. Otro ejemplo tal vez sería aquellos que están tan acostumbrados a matar, a asesinar, que después de asesinar a alguien van y se toman un café, al otro día van a ver a sus hijos, los llevan a la escuela, o sea, con una indiferencia y una cauterización de conciencia increíble. Hay una película de traficantes de seres humanos. Hay una escena ahí importante. Se roban a dos niñas jovencitas, una del DF y una de Rusia. A las dos jovencitas se las llevan al aeropuerto de Nueva York. Ahí lo primero que hacen es quitarle su visa y todo, y son desconocidas. Y las llevan, y en el trayecto que las llevan al lugar donde van a quedar, las van vendiendo. La jovencita rusa se logra escapar. Y entonces uno de sus captores la empieza a seguir, tanto que la lleva hacia un acantilado. La jovencita de unos 16 años queda entre el acantilado y el hombre, que se empieza a quitar el cinturón para golpearla por haberse escapado. Pero hay un detalle importante. Este hombre, antes de empezar a pegarle, ve una imagen, creo que es una virgen, no sé, un nicho ahí a un lado. Entonces se hinca, hace un ritual, se persina, no sé, se levanta y se saca el cinturón y se dirige hacia la jovencita a golpearla. Entonces la jovencita toma una decisión. Entonces ella se levanta el gorro y se lo coloca y se lo queda viendo así directamente a los ojos y le dice: vas a pagar por esto. Entonces la jovencita da 2 pasos y deja caer en el acantilado, se despedaza. Y este hombre se enoja, dice: $3,000 menos, dice. Romanos 1:19 al 32 trata de este tipo de personas. Ya una vez dando un ejemplo de quién se trata, vamos a dar lectura a Romanos 1:19 al 32, 1:18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto a estos hombres que ejemplifiqué, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque alguien puede decir: es que estos hombres hacen eso porque no conocen a Dios. Por supuesto, pero Dios se manifestó en todas las cosas creadas ante ellos. No hay alguien que diga: yo no conocía a Dios. Por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El delfín, la ballena, el sol, la luna, el amanecer, la cascada, la selva. Esa es la forma que Dios evangeliza al que dice que no conoce nada de Dios. Por medio de las cosas hechas, mentas. Y yo imaginé que la maldad de los españoles y ellos nos vinieron a contaminar. No, la maldad viene inherente al ser humano, la culpabilidad del ser humano. El hombre en esencia es malo. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Hay algo interesante. No todos los zapotecas, no todos los náhuatls hacían esto. Había gente que en su corazón decía: esto es malo. ¿Cómo voy a meterme con la esposa de mi vecino? Esta mujer es de él. Eso lo puso Dios en su corazón. Por lo tanto, hermano, no hay excusa para ningún ser humano. Esto es lo que está tratando el capítulo. La gente dice actualmente: no hay Dios. Nosotros somos producto de la evolución.
Se ha visto, hermanos, que la célula